tenemos que hablar ampliamente sobre un tema que MIR Consultores ha puesto gráficamente como la fotografía del momento a través de su última encuesta Afiliación, Creencias y Prácticas Religiosas. De que esta es la primera encuesta a nivel centroamericano de la temática religiosa, ¿no? Y particularmente lo que ya mencionabas, la afiliación, las creencias y las prácticas religiosas de los centroamericanos. Esta encuesta se realizó entre el 7 de octubre y el 15 de noviembre. Se entrevistaron personas de ambos sexos, de 16 años a más. La encuesta es telefónica, centroamericana. Se hicieron 800 entrevistas por país, o sea, para los 5 países son 4.000 entrevistas. Y pues todos los grupos generacionales, desde los 16, van los adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos y adultos mayores. El primer dato que queremos presentar en la diapositiva 3 es la afiliación religiosa. ¿Cómo está la composición o la participación de la afiliación religiosa en Centroamérica? El 37% de las personas entrevistadas se autodenominan como protestantes, entendido protestantes como relativo a algunas de las iglesias cristianas formadas, ¿no? A partir de la Reforma. Los católicos, 32.6%. Luego los creyentes sin denominación, que es una corriente cristiana que ha surgido hace aproximadamente 20 años, que se caracterizan por ser personas cristocéntricas que tienen una práctica personal, ¿verdad? Y que buscan el vínculo, la relación con Dios, y que tienen una característica muy importante, y es el hecho que no hacen acepción de personas, ¿verdad? O sea, el creyente sin denominación se vincula con las demás personas o con los demás cristianos independientemente de sus religiones. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. El 37% decíamos protestantes, de ellos 35.8 son evangélicos y otras denominaciones como mormones, como testigos de Jehová, es 1.2 en Centroamérica. Si lo vemos por países, los protestantes oscilan entre 43.7% y 30%, el más bajo. El más alto es Honduras, con 43.7%, el más bajo es Costa Rica, con 30% de protestantes. Luego los católicos oscilan entre 35.5%, el más alto, el país más alto, y 27.8%, el más bajo. Aquí es la inversa de los protestantes. En Costa Rica es el país con más participación de católicos, y Honduras con menos participación de católicos, que 27.8%. Por otra parte, es importante mencionar el tema que nosotros lo categorizamos como calidad de participación, ¿verdad? Esta calidad de participación la establecemos, la construimos en 3 grupos, o en 3 segmentos o subsegmentos dentro de cada religión. Los devotos, que son aquellas personas que asisten a sus actividades en la iglesia, puede ser misa en el caso de los católicos, puede ser cultos en el caso de los protestantes, de 3 o más veces a la semana, ¿verdad? Pero además de eso participan de pastorales o movimientos de la iglesia en el caso de los católicos, o de ministerios y otros movimientos dentro del caso de los evangélicos. Esa es la gente que está más vinculada, más
más militantes en su religión. Luego los de precepto, que son aquellos que se limitan a cumplir los preceptos de su religión, de su iglesia, ¿verdad?, que están establecidos. Por ejemplo, en el caso del catolicismo, se dice que hay que ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Ese es un precepto. Entonces, hay una proporción desde que se limita a cumplir con eso. Hay que confesarse, aunque sea una vez al año, y comulgar una vez al año. Ellos van con ese, son de precepto. El otro no. El devoto puede ser que vaya a misa todos los días, comulga todos los días, etc. Luego los nominales son aquellos que dicen soy de tal religión, pero la verdad es que yo no asisto, no son practicantes. Pero bueno, cuando hay un matrimonio, cuando hay un funeral, cuando hay un bautizo, cuando hay unos 15 años o en una fiesta propia, pues una patronal. O soy católico porque me bautizaron mis padres así. Sí, pero van a la iglesia a actividades sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se distribuyen los católicos? Los devotos católicos son 19.3%. O sea, los que están metidos en su iglesia participan de 3 a más veces a la semana. Por el contrario, los evangélicos son el 58.4%. O sea, casi 6 de cada 10 evangélicos participa de 3 a más veces en su iglesia. Y en el caso de los católicos son 2 de cada 10, o sea, hay una diferencia importantísima. Luego los de precepto, en el caso de los católicos son 53.8, era 5 de cada 10, por el contrario los evangélicos son 30.2%, 3 de cada 10, ahí se invierte. Y los católicos nominales son 26.8%, los evangélicos son 11%, o los protestantes son 11.3%. Eso lo que nos indica es que hay un mayor compromiso, una mayor participación, una mayor calidad en la práctica religiosa de los evangélicos versus los católicos. Luego vemos la emigración religiosa en la diapositiva 6. El 61.5% de las personas que entrevistamos nacieron en el catolicismo y fueron educadas en el catolicismo, lo que vos mencionabas. Desde que estás chiquito o chiquita te llevan a misa, te bautizaron, comulgaste, diste tu primera comunión, etc. De ese 61.5, el 31.6 se mantiene como católico, independientemente de su calidad, pues si es de precepto, si es devoto, precepto o nominal. 31.6. Y luego el 29.9 ha salido del catolicismo, ha emigrado, se mantiene como creyente, pero ha emigrado. El 12.5 lo ha hecho hacia denominaciones protestantes o evangélicas. El 16.7 al creyente sin denominación. Que son los nominales. Que son, exactamente, tienden a. Y el 0.7 a no creyente. Aquí lo importante, creo yo, pues hablando de la afiliación, es que la gran mayoría, casi 98% de las personas creen en Dios. Pero bueno, esa es la emigración en el caso de los católicos. Si vemos el caso de los protestantes, en la diapositiva 3, el 33.9% de los entrevistados nació en el protestantismo. De ellos, 23% se mantienen en esa religión en que fueron educados. El 10.9% ha emigrado. ¿Cuál es esa? Esa es la 7, diapositiva 7. La 7. La 7. El 10.9% ha emigrado. De ese 10.9, solamente el 0.8 lo ha hecho hacia la religión católica y el 9.8 hacia creyentes sin denominación. O sea, estamos hablando casi del 96% que se ha ido del protestante hacia creyentes sin denominación. Y en el catolicismo veíamos que el 16.7 de los católicos han pasado a ser creyentes sin denominación. O sea, esa es una corriente que va creciendo. Tema de la educación sexual y el uso de anticonceptivos.
A nivel de Centroamérica, el 90.2% de las personas aprueba este tipo de prácticas, ¿no?, de educación sexual. Hay que tener presente que hace aproximadamente 30, 40 años, estos eran unos temas muy controversiales, incluso tabúes, ¿Sí? pero que hoy pues ya son aceptados, ¿no? Este tema de la educación sexual, este índice de educación sexual y uso de anticonceptivos se basa en una serie de reactivos, por ejemplo, que las escuelas impartan educación sexual a los estudiantes, que los gobiernos promuevan el uso de anticonceptivos, que los hospitales, clínicas y centros de salud ofrezcan métodos anticonceptivos de manera gratuita, que las escuelas informen a los estudiantes acerca de todos los métodos anticonceptivos y que las personas creyentes utilicen anticonceptivos. O sea, se unen todos los resultados de todas esas preguntas y se construye ese índice de aceptación que es de 90.2%. Hay que tener presente que antes el uso de anticonceptivos se veía como un pecado, porque el principio era de que, o la doctrina era de que la mujer debía tener los hijos que le mandaba Dios. Luego, pues vemos aquí rápidamente en la 18, por sexo, es más o menos parecido hombres-mujeres, pero lo interesante es cuando vamos a la generación, los adolescentes, el 94.2% lo acepta. En la medida que la edad va subiendo, hay una correlación inversamente proporcional. En la medida que la edad va subiendo, en esa medida va disminuyendo la proporción de aceptación. Entonces aquí vemos que los adolescentes el 94.2% la acepta, por el contrario, los adultos mayores el 84.7%. El número es alto, pero hay que ver que los adolescentes tienen 10 puntos más en este tema. O sea, hay más apertura de mente en los adolescentes en estos tiempos. Nos volvemos más conservadores. Claro, fuimos educados en estas cosas y tal vez también un poquititito más cautos, más sabios. Exactamente. Luego, la aprobación del consumo de algunas sustancias, las bebidas alcohólicas en Centroamérica, el 23.8% aprueba el consumo de bebidas alcohólicas, casi el 75% las desaprueba. Estamos hablando de Centroamérica, que es una población aproximada, cerrémosla en 40 millones, el 23.8%, estamos hablando aproximadamente de 9, 10 millones de personas. O sea, es un mercado amplísimo. Aparentemente el número es bajo, el relativo, pero en términos cuantitativos es una buena cantidad de personas. Entonces, el país donde más se acepta, se aprueba el consumo de bebidas alcohólicas es Costa Rica con 35.9%. Perdón, los creyentes sin denominación, 25.9%, los que menos aceptan son los protestantes, 8.2%. El consumo del cigarrillo, el 8% en Centroamérica, los católicos 8.9%, los protestantes 2.4% y los creyentes sin denominación 12.1%. El uso de droga es el más bajo, 2.5% en Centroamérica, 2.6% los católicos, 0.8% los protestantes, 3.4% el creyente sin denominación. El cigarrillo electrónico, 5.3%, y la marihuana, 6% lo aprueba su uso, 6.1% en los católicos, 1.8% en los protestantes. Aquí lo que se puede ver claramente es que hay una tendencia en estos temas sociales de los protestantes a ser más conservadores. Por el contrario, los creyentes sin denominación más liberales de pensamiento, y los católicos pues son intermedios, ¿no?, en estos temas. Después está por país en la de 20, pero pasaríamos de una vez a la 21, en donde se puso a prueba un reactivo que tiene que ver con el tema de la homosexualidad. La Biblia en 1 Corintios pues dice: no se equivoquen, ni los afeminados ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Se le preguntó a las personas acerca de su acuerdo con esta expresión, con este principio. El 84.1% de los centroamericanos se manifiesta de acuerdo con esto. El 81.7% de los católicos, el 92.7% de los protestantes, o sea, 11 puntos más que los católicos, y los creyentes sin denominación 79.4%.
¿verdad? O sea que ellos tienen 12, 13 puntos menos que los protestantes. En desacuerdo, pues los que más en desacuerdo están son los católicos y los creyentes sin denominación, y confirmando un poco, o sea, da un paso más a la confirmación de que hay más conservadurismo, digamos, en el tema de los protestantes. Luego por país, pues los números son parecidos, pero nos interesa resaltar Costa Rica, que el 73.5% de los entrevistados están de acuerdo con eso. Y o sea, son los que más están de acuerdo con la homosexualidad. Exactamente. Y el lesbianismo. Pero 7 de cada 10 sí. No está. Sin embargo, recordemos que el año pasado se aprobó una ley, incluso... casamientos en el mismo género. Exactamente, en Costa Rica. Después eso está por sexo, pero de igual manera vemos los adolescentes, 78,9, casi 8 de cada 10, sin embargo los adultos mayores, 88,2, 9 de cada 10. O sea, siempre los adolescentes con una mentalidad más abierta. Las relaciones de pareja del mismo sexo para el 9.9% de los centroamericanos son aceptables, 10%, estamos hablando de 4 millones de personas, y para el 83.9% no lo son. Para los católicos son aceptables el 11.7%, para los protestantes el 5.5%, y para los creyentes sin denominación 11.7%, similar al de los católicos. Y siempre los protestantes, en este caso, más bajas. Y si lo vemos acá, son aceptables para los adolescentes el 31.3%. Un tercio de los adolescentes están de acuerdo con las relaciones de pareja del mismo sexo. En la medida que la edad va subiendo, en esa medida la aprobación o la aceptación va disminuyendo, hasta llegar a los adultos mayores, en donde solamente 1 de cada 10 lo acepta, un 9.9%. Se reafirma los adolescentes de hoy con una mente más abierta que nosotros, los viejos. La interrupción del embarazo, ¿verdad? Aquí lo hacemos nosotros en 3 dimensiones. 1, la que se basa en aquella expresión que dice la mujer es dueña de su propio cuerpo y tiene derecho a decidir, lo que la gente habla así, el aborto. 12.9% está de acuerdo con eso, que la mujer aborte. En aquel caso que ya hay una condición que es razones de salud, es aceptable por razones de salud, y aquí ya no le llaman aborto, le llaman interrupción del embarazo, 54.6%. Más aún, si la mujer que está, digamos, afectada es de la familia, si su vida está en riesgo, si su salud está en riesgo, el 61.3% de los entrevistados aceptaría una interrupción del embarazo, o sea, condicionada. Si lo vemos por denominación religiosa, el 12.7% de los católicos aceptan el embarazo, el 8.7% de los protestantes, el 16.8% de los creyentes sin denominación. Por razones de salud, el 55.2% católico, el 50.8% protestantes, el 58% creyentes sin denominación. Y si es una familiar, 63.7% católicos, 54.8% protestantes y 66.4% lo hacen de los creyentes sin denominación. Aquí vemos que los adolescentes también siempre son los que más aceptan este tipo de cosas. Eso lo vemos en la 28. Sí. Luego cerramos con el tema de la libertad de religión en Centroamérica. Esa es la diapositiva 42. En Centroamérica, el 96.2% expresa que hay libertad o que tiene libertad de religión, de practicar la religión que considere o sea, que la que le sirve más. El 93.8% en Guatemala, el 98% en Honduras, el 97.9% en El Salvador
el 90.9% en Nicaragua y el 96.1% en Costa Rica. O sea, tiende a casi una total unanimidad la expresión de que hay libertad de religión en los países centroamericanos. Y ahí terminamos el resumen de esta encuesta, que es mucho más amplia. Interesante, no habíamos visto una encuesta sobre este tema tan amplia, Raúl. Sí, la verdad es que hemos tratado, ¿no?, de cubrir la mayor cantidad posible de aspectos que puedan graficar, como decía bien al principio, cómo influyen las creencias religiosas en las prácticas de las personas en su vida cotidiana.